En este mensaje de hoy, tú vas a aprender que si continúas acostumbrándote a lo que te esclaviza, puedes durar años sin resultados, sin frutos y desagradando a Dios. Llegó la hora de disgustarte contra eso que te esclaviza y tomar la decisión de clamar al único que puede traer liberación, incluso usando personas para que sean los libertadores en tu camino. El problema de la esclavitud, el problema de ser esclavo en cualquier área de la vida, es que te acostumbras. Ya se han realizado varias pruebas científicas en animales, incluso, por ejemplo, si colocas a un cachorro, si colocas un monito dentro de una jaula y comienzas a dar golpes en una de las paredes, la pared derecha, por ejemplo, él deja de recostarse en la derecha. Si golpeas la pared izquierda, él deja de recostarse en la izquierda. Pero cuando comienzas a golpear la parte de abajo, él no tiene hacia dónde correr y al poco tiempo, él se acostumbra, aunque los golpes continúen. La esclavitud es muy parecida a eso. Al principio te sientes fastidiado, al inicio no entiendes, piensas que es mucho trabajo, que es abuso, pero con el tiempo te acostumbras. Y hoy yo quiero enseñarte que no hay más espacio para la esclavitud en ninguna área de tu vida. Tal vez tú que me vas a escuchar este mensaje de hoy seas esclavo de las emociones, prisionero de sentimientos negativos, miedo de morir, miedo de lo que otras personas van a pensar o hablar de ti. Quizás seas esclavo de tu pasado por cosas que hiciste y la culpa te está consumiendo. Hay personas que están escuchándome ahora y son esclavas del dinero, trabajan solo para pagar las cuentas y ni eso logran. Hay personas que necesitan liberarse espiritualmente porque son esclavas del pecado. Y nosotros necesitamos saber hoy que el precio ya fue pagado. Nosotros somos libres en todas las áreas. Pero para eso necesitamos dos cosas, que son las dos cosas que voy a enseñarte hoy. Abra su Biblia en Éxodo capítulo 2, a partir del versículo 23, dice así. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel comenzaron a suspirar a causa de la esclavitud, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos por causa de su esclavitud, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Israel, el pueblo hebreo, se hace esclavo en Egipto por más de 400 años. 400 años, más de 400 años, 4 siglos de esclavitud. Es difícil entender cómo es que un pueblo se tarda 400 años en comenzar a reclamar sobre su esclavitud. 200 años atrás ellos también eran esclavos, 100 años atrás también eran esclavos, 300 años atrás ellos también eran esclavos. El problema es que el ser humano se acostumbra a la esclavitud. Se acostumbra tanto que cuando es libre llega a sentir nostalgia de la época de esclavo. Hay gente que hoy en día son empleados, asalariados, y cuando se hacen emprendedores, a pesar de estar ganando más, a pesar de estar rumbo a la libertad, comienzan, en aquel tiempo, donde yo tenía mi horario para cumplir y mi salario era poquito, pero estaba bien, era seguro. Eso fue lo que el pueblo de Israel sintió en el desierto cuando comenzó a extrañar las cebollas que comían en Egipto. Ellos ahora estaban comiendo maná, una comida sobrenatural enviada por Dios, pero estaban extrañando la época de la esclavitud, porque la esclavitud acostumbra. Y de las dos cosas que yo quiero enseñarte hoy para salir de la esclavitud y ser completamente libre, la primera es jamás te acostumbres a la esclavitud. Y solo demuestras que no estás acostumbrado y no te quieres acostumbrar a la esclavitud cuando los gemidos salen de ti. La Biblia dice en otras versiones que ese clamor aquí eran gemidos. Además, el versículo 24 también dice, oyó Dios el gemido del pueblo. El pueblo comenzó a gemir, ellos ya no aguantaban más aquella situación. El pueblo comenzó a hablar con Dios todos los días. Nosotros estamos aquí desde hace 400 años sin hablar contigo. Tenemos 400 años sin reclamar, 400 años aquí acostumbrados con todo esto, pero ahora basta. Cuando el pueblo dijo basta, la Biblia dice que Dios los reconoció.
Mientras no haya un grito de basta de tu parte, ni Dios te conoce. Mientras que tú no digas basta, ahora me di cuenta que soy un esclavo, Dios ni se manifiesta en tu vida. Hay gente que es esclavo de vicios. Vicio de la bebida, vicio de la prostitución, vicio de la pornografía, vicio de las drogas. Pero está acostumbrado a eso. Mientras tú, el esclavo, no digas basta, no se inicia el proceso de liberación. Un proceso que está directamente relacionado con tu basta. El pueblo de Israel, 400 años en Egipto, acostumbrado a esa esclavitud. 400 años en Egipto, creyendo normal ser esclavo. A final de cuentas, ellos eran esclavos, pero estaban comiendo. A final de cuentas, ellos eran esclavos, pero podían tener donde vivir y tener hijos. Hay gente que si tiene donde vivir y tienen algo para comer, aceptan la esclavitud. Así mismo, hay gente que si las cuentas están pagas, aceptan ser esclavos. Y aceptar la esclavitud es una opción del ser humano. O tú aceptas la esclavitud o comienzas a gemir con disgusto y dices basta. Fue lo que el pueblo de Israel hizo aquí en Éxodo 12. Ellos dijeron basta y comenzaron a gemir delante de Dios, a clamar delante de Dios, y la Biblia dice que Dios los reconoció, porque Dios no te conoce porque eres un esclavo. Dios te conoce porque eres un esclavo diciendo basta. Tú reconoces dónde estás siendo esclavizado y no admites más eso. Aquí hubo un cambio de mentalidad, porque durante 400 años ellos aceptaron ser esclavos y justamente aquí en Éxodo capítulo 2 ya no lo aceptaban más porque hubo un cambio de mentalidad. Ahora, presten atención al punto número 2. Después que el punto 1 pasa, que es disgustarte con la esclavitud, que tú des un basta contra la esclavitud, donde tú gimes delante de Dios diciendo no acepto más ser esclavo de eso. Cuando tú declaras eso públicamente, Dios empieza a preparar un libertador. No fue casualidad que en el mismo tiempo en que el pueblo dijo basta de esclavitud, nació Moisés. Moisés nace con el propósito de ser un libertador. Él va a sacar al pueblo de Israel de Egipto, que no podría salir solo, porque la mayoría de nosotros no logramos quebrar nuestras propias cadenas solos. Nosotros no podemos salir de Egipto solos. Nosotros no logramos salir de un vicio solos. Siempre necesitamos un guía, un líder, un libertador. Esa es la realidad. A veces Dios va a usar un profesional de la salud, como un psicólogo, un psiquiatra. Dios puede usar pastores, también puede usar profetas, quizás un amigo, puede usar a tu padre, a tu madre. Puede que Dios use a alguien como yo en internet, pero Dios siempre va a usar un libertador o una libertadora para provocar el segundo paso de la libertad total en tu vida. Después del gemido de no aguanto más, basta de esclavitud, Dios va a traer a un líder a tu vida para guiarte rumbo a la libertad. ¿Saben cuál es el problema? El mismo capítulo 2. En ese mismo capítulo, lean conmigo. Versículo 13, Moisés dice, 2 varones hebreos estaban luchando y Moisés le dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. La primera vez que Moisés intenta ayudar al pueblo es rechazado, claramente rechazado. Para quien no lo sabe, él ahí huye y eso atrasa 40 años más la liberación del pueblo de Israel. El pueblo de Israel ya podía estar 40 años rumbo a la libertad. Pero como aquel pueblo rechazó, y otra cosa, tus enemigos siempre apuntan a tu destino. Moisés nunca dijo que era príncipe, Moisés nunca dijo que era juez, pero quien dijo eso fueron sus enemigos, quien sentía rabia hacia él. Le dijo así, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe o juez? Porque el enemigo te ve de una forma que tú no te ves. Y un enemigo anuncia tu propio destino. Eso es impresionante. Él denuncia cualidades que tú aún no sabes que tienes, porque en realidad Moisés se convirtió en príncipe y juez sobre el pueblo de Israel. Pero la primera vez que eso salió de la boca de alguien fue precisamente de alguien que estaba confrontando a Moisés. Entonces presta atención hasta a quién te confronta, porque allí puede haber palabras que anuncien tu propio destino.
Entonces Moisés huye a Madián y se queda allí durante 40 años. Y el pueblo, por rechazar a un libertador de primera, sufre 40 años más. Escúchame bien. A veces tu clamor ya llegó hasta Dios y Él ya envió la solución, pero tú la rechazaste porque no llegó en el rótulo que tú querías. No llegó en el embalaje que tú esperabas. Llegó la hora en que notemos lo que Dios está enviando para libertarnos de los vicios, de las cadenas emocionales, del pasado, de la culpa, de las relaciones tóxicas. Algunos se encuentran presos en relaciones tóxicas, abusivas. O sea, decir basta no es separarse, es tomar una actitud para que nunca más vuelva a suceder ningún tipo de esclavitud en tus relaciones, a veces tóxicas. Puede que comiences a hablar más de tus sentimientos, puede que pidas una ayuda profesional, una ayuda espiritual, puede que tú aprendas a pedir ayuda para amigos. Quizás hoy estás esclavo de un vicio. El internet tiene enviciada a mucha gente y tú crees que es normal. Pide ayuda, di basta, crea límites. Coloca personas a tu lado que puedan ayudarte. Cuando Dios te ve suspirando por la liberación, Él envía a un libertador. Cuando Dios te ve suspirando por el fin de la esclavitud, Él envía algo o a alguien para liberarte. A final de cuentas, esa historia tú la conoces. Moisés, 40 años después de intentarlo por primera vez, vuelve a Egipto, encara a Faraón, hace a un lado sus lujos, su vida en el palacio, para poder enfrentarse con el hombre más poderoso de la época, Faraón, y pedir la liberación del pueblo hebreo. Aquí, esto se parece mucho a la historia de Jesús, porque Jesús vino para los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Aún así, Jesús da su vida por aquellos que no querían ni aceptarlo. En estos días yo estaba viendo la película Crónicas de Narnia con mis hijos, escrito por C.S. Lewis. Y una parte muy impactante es cuando Aslan, el león, que ahí es la figura de Jesús en la película, da su vida por un niño que no lo merecía, un niño que calumniaba, que entregaba secretos, que estaba incluso negociando con la maldad de una bruja. Por ese niño que no lo merecía, fue justamente por quien el león Aslan cambió su vida. Mátame, pero no toques al niño. Eso fue justamente lo que Jesús hizo por nosotros y fue exactamente lo que Moisés hizo por el pueblo de Israel. Que venga sobre mí, pero libera al pueblo. Dios está enviando libertadores a nuestra generación. Dios está levantando libertadores financieros, libertadores emocionales, libertadores espirituales, libertadores de familias, libertadores de vicios, libertadores de cadenas que por muchos años te ataron. Solo que tú necesitas recibirlos. Porque el pueblo de Israel a la primera no recibió a Moisés y sucedió lo que sucedió. Entonces luego comienza la liberación. Moisés 40 años después agarra al pueblo y comienza a caminar por el desierto. Milagros acontecen en el Mar Rojo. Se abre el Mar Rojo porque toda liberación está cargada por milagros. Anota eso. Toda liberación está cargada por milagros. Nunca es natural. Dios siempre va a dar señales en el camino que quien hace es Él. Ahora, todo comienza con tu grito de independencia, con tu grito de libertad, con tu disgusto, con tus suspiros, con tu clamor, con tus gemidos de no aceptar más la esclavitud. Después Dios envía un libertador y ahí comienza el proceso. El pueblo de Israel no fue libre de un día para otro, fue un proceso. Y una cosa interesante es que ellos no salieron de la esclavitud con las manos vacías. El pueblo de Egipto estaba tan asombrado, tan impactado con lo que estaba pasando, que comenzaron a entregar el oro y la plata en manos de los que eran sus esclavos. Esclavos salieron ricos de la tierra que los oprimía. Y yo quiero declarar eso sobre tu vida. Tú no vas a salir simplemente de esclavitud que estás viviendo hoy. Tú vas a salir mejor de lo que entraste, mejor de lo que estás, porque tesoros que estaban escondidos ahí serán entregados en tus manos. Si tú estás recibiendo esa palabra aquí, comienza a comentar aquí abajo: yo creo en esa palabra, llegó el tiempo de mi libertad. Yo creo en esa palabra, llegó el tiempo de mi libertad. Incluso hay un emoji de la Estatua de la Libertad. En lo que tú escribes la palabra libertad aparece ese emoji. Coloca ese emoji aquí en los comentarios para yo saber que estás recibiendo esa palabra.
Moisés toma al pueblo y lo va guiando por el desierto, y ahí comienza el segundo problema. Aparte de haber sido rechazado en la primera, ahora comienza a ser cuestionado. Imagínense lo difícil que es ser un líder libertador si además de rechazo tienes que lidiar con cuestionamiento. Él dijo, yo detuve mi vida para ayudarlos a ustedes y ustedes me rechazaron. Vino otra oportunidad y ahora cuestionan todo lo que digo. Si Moisés mandaba acampar, lo cuestionaban. Si Moisés decía, vamos por aquí, lo cuestionaban. Si se acababa el agua por una hora, ellos decían, ¿viste, Moisés? Para eso nos sacaste de Egipto. Cuestionaban, reclamaban, y Moisés tuvo que ser fiel a lo que escuchó de Dios y no a lo que estaba escuchando del pueblo. La pregunta es, si Dios te levanta, además de salir de la esclavitud, si Dios te levanta para ser un libertador o una libertadora, tú vas a ser capaz de escuchar más la voz de Dios que la voz del pueblo reclamando. Cuán difícil es para mí, para quien no lo sabe, estar en internet todo este tiempo enseñándolos a ustedes, guiándolos hasta la libertad, pero todo el día siendo criticando, todos los días llegan calumnias, todos los días llegan ataques, todos los días están intentando invadir nuestras redes sociales, todos los días llega esto, aquello, y yo me quedo pensando, ¿por qué yo estoy haciendo esto? Y Dios siempre me recuerda, así como Moisés, ¿prefieres escuchar mi voz o la voz del pueblo? Cumple solamente tu misión de libertarlos. Por eso yo asumo el compromiso con ustedes. No importa los ataques que recibo, no importa la persecución, no importa nada. Yo continuaré fiel a lo que Dios me mandó. Y Dios me pidió que tomara la mano de ustedes, los sacara de Egipto y los llevara hasta la tierra prometida. La tierra prometida está delante de nosotros y nosotros no vamos a estar dando vueltas 40 años en el desierto como Israel, porque hoy nosotros tenemos el GPS del Espíritu Santo que va a guiarnos en el mínimo tiempo posible de la esclavitud a la tierra prometida. De la esclavitud a la tierra prometida. Por eso toma la actitud hoy de decir basta al área en la que estás esclavizado. Como el pueblo de Israel comienza a gemir delante de Dios y di, no acepto más, yo no quiero más esto. Y Dios va a hacer la parte de él, colocando un libertador, una libertadora enfrente de ti. Tal vez, humildemente, puedo ser yo en este video, agarrándote por la mano, sacándote de la esclavitud hasta la tierra prometida. Puede ser uno de nuestros libros, puede ser uno de nuestros desafíos en internet. Yo no sé qué Dios va a usar o a quién Dios va a usar, pero si tú comienzas a suspirar, a gemir, a rebelarte contra esa esclavitud, Dios va a colocar un libertador en tu vida. Y que Él tenga la madurez de ser rechazado y criticado y cuestionado como Moisés y continuar guiando al pueblo de igual forma. 40 años en el desierto. Nosotros no necesitamos errar en lo que nuestros antepasados ya erraron. La sabiduría es aprender de los errores de los demás. Entonces tienes que saber que mientras tú más murmures, más tiempo vas a permanecer en el desierto. Yo quiero incentivarte a prestar atención en este mensaje. Lo que postergó el tiempo del pueblo que era esclavo a ser ahora un pueblo perdido en el desierto fue la murmuración, la reclamación. Justo después de la esclavitud, las personas no saben bien qué hacer. Ellas salen de la esclavitud y dicen, es igual que los negros cuando fueron liberados. El presidente firmó la ley, liberó a los negros y decían, ¿y ahora qué hago? No tengo empleo. ¿Qué hago? No puedo abrir una empresa porque aún existía todo ese asunto del racismo. Ya no soy esclavo, pero no sé qué hacer. Porque peor que la esclavitud es qué vas a hacer después de la esclavitud. Es por eso que si tú no respetas al libertador que Dios colocó en tu vida, vas a continuar perdido a pesar de que ya no seas esclavo. Y la Biblia dice claramente que fue para libertad que Cristo nos libertó. Está claro que Cristo fue el mayor libertador de todos. Él mostró exactamente lo que es ser libre. No acumuló nada de bienes en la tierra, pero era libre financieramente. Él hacía todo lo que quería. Si él tenía que pagar impuestos, por más que tuviera que pedirle ayuda a un pez, el pez escupía una moneda, el milagro sucedía. Pero él nunca se limitó financieramente porque él era libre en las finanzas. Cristo era libre emocionalmente. Las personas lo ofendían y él respondía con amor, él retribuía con amor porque cada quien da aquello que tiene. En Cristo solo hay amor.
Cristo era libre espiritualmente al punto de que los demonios se sujetaban a su autoridad. En realidad, la verdadera libertad, Cristo nos la enseñó. Pero si nosotros analizamos desde la historia de Moisés hasta la historia de Cristo, ustedes van a ver que libertadores y libertadoras fueron levantados por Dios en Israel para guiar al pueblo del estado de prisión, de escasez, de confusión, de perdición, hasta un estado de abundancia, hasta un estado de libertad. Eso sucedió con Débora, sucedió con Gedeón, sucedió con Josué. Eso sucedió con grandes hombres y mujeres de Dios que fueron libertadores y libertadoras, y todo un pueblo fue beneficiado por la obediencia de sus líderes. Entonces aprende lo siguiente: disgústate contra la prisión que hoy te tiene atado, la esclavitud que está en alguna área de tu vida. Acepta el libertador o la libertadora que Dios coloca en tu vida y no murmures en el proceso. Con esas cosas tú vas a llegar a un nivel de libertad que nunca soñaste. Tal vez tus padres nunca han experimentado lo que tú vas a experimentar. Tal vez nunca en la historia de tu vida tú hayas soñado con lo que vas a comenzar a vivir ahora. Porque después que tú experimentes la libertad, nunca más aceptas ser esclavo de nada y de nadie. Nunca más aceptas ser esclavo de nada y de nadie. A veces tú eres esclavo de una amenaza. A veces eres esclavo de una condición financiera. Ay, pero si yo no continúo trabajando, si me despiden, me retienen mis documentos. A veces eres esclavo de cosas físicas, emocionales, espirituales, pasado. Yo no sé de lo que eres esclavo, pero para la libertad Cristo te llamó y te liberó. Entonces prepárate porque hoy es día de liberación. Hoy es día de entrar en otro nivel. Hoy es día de entrar en una nueva temporada de tu vida, que es la temporada de la libertad. Y tú dices, Tiago, ahora que yo estoy libre, ¿qué puedo hacer lo que yo quiera? Ahora que tú eres libre, tienes el poder de escoger si servir a Dios, al Dios que te liberó de verdad, o echar todo a perder y volver a la esclavitud. Yo solo puedo decir que yo sirvo a Dios de verdad cuando soy libre y siendo libre decido seguirlo. Yo solo puedo servir a Dios de verdad y decir que Él es mi Señor en todo cuando yo tengo algo para depositar a sus pies y decirle, tú eres mi Señor en todas las cosas, incluso esa gloria que yo tengo, ese poder que yo tengo, ese dinero que tengo, ese recurso que tengo, ese empleo que tengo, esa familia que yo tengo, todo lo que yo conquisté está a tus pies. Entonces nosotros vamos a ser libres. Dios va a liberar a su pueblo para que nosotros podamos de libre y espontánea voluntad depositar nuestras coronas a los pies del único que merece toda honra, toda gloria y todo poder. Si tú me estás escuchando hoy y todavía no has reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador, en ese mensaje de libertad yo no puedo negar la oportunidad de que tú lo aceptes. Yo sé que mucha gente que me sigue no es religiosa y no estoy obligándote a eso. Pero sí te estoy sugiriendo fuertemente abrir tu corazón hoy para el libertador de nuestras almas, el que saca nuestra alma de la angustia, el que saca nuestro espíritu de la esclavitud. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega a Dios, nadie llega al Padre si no es por Él. Tal vez hoy sea el día para que des el grito de libertad, que comience el Espíritu aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador, y después todas las otras cosas van a ser añadidas. Tú también vas a ser libre financieramente, también vas a ser libre en las emociones. La culpa va a desaparecer porque donde Jesús está ya no hay culpa, porque todos los que están en Cristo Jesús están libres. Ninguna condenación es válida, dice Romanos, ninguna condenación es válida para aquellos que están en Cristo Jesús. La primera libertad comienza en el Espíritu con Jesús. Después, yo te garantizo que todos los otros niveles y áreas serán liberados. Llegó el día de tu libertad, del grito de tu independencia. Yo quiero poder humildemente ser un libertador en tu vida, guiándote de Egipto a la tierra prometida. Que Dios te bendiga. Yo deseo la paz y prosperidad de lo alto sobre ti y sobre tu familia. En el nombre de Jesús.